autoridade espiritual. Aleluia. A autoridade é uma coisa que se conquista, não é forçada. Você não pode forçar uma pessoa a te respeitar. Amém. Sim. Sabia disso? Amém. E há alguns que nunca vão te respeitar, porque não conhecem o princípio da obediência. E não conhecem a Deus. E não conhecem a Jesus Cristo. Pode vir na igreja, ler a Bíblia 5.000 vezes, pero que quando uma pessoa não tem compreensão, Glória a Deus. amém? Amém. São Lucas 7. Glória a Deus. É o princípio da autoridade e da obediência. São Lucas 7, 1 a 10. Vamos levar a lição do Padre no livro do Espírito Santo. ¿Encontraram? Empecem. Después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Al regresar a la casa, Sim, deixa eu ler então. Né? Minha Bíblia é um pouco diferente, pero que a tradução é mais, eu busquei uma tradução mais antiga. E como acabou suas palavras, oyéndolo el pueblo, entrou em Capernaum. E el siervo de centurión, a qual tenía él en estima, estaba enfermo e a ponto de morrer. E como oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos. ¿Los ancianos de quem? Los ancianos de los judíos. No eran los ancianos de la casa de él. No eran los ancianos de la calle. No era cualquier anciano. Eran los ancianos de los judíos. Amém? Rogando que viniese y librase a su siervo. E viniendo ellos, el micrófono está muy ardido, muy picante, muy... Y viniendo ellos a Jesús, rogándole con diligencia, diciéndole: ¿por qué es digno de concederle esto? Que llama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, mas como ya no estuviese lejos de su casa, envió al centurión amigos. Envió al centurión. Envió al centurión. A palavra antes de amigos é enviou. Guarda essa palavra, enviou. Quem enviou? Centurión. Quem enviou? Centurión enviou os amigos. A ele dizendo: Senhor, não te incomodes, que não sou digno que entres debaixo de mi tejado. Por lo qual ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di a palavra e mi servo será sano. Porque também eu sou homem puesto em potestade, que tenho debaixo de mim soldados, e digo a este: ve e vá, e ao outro: ve e viene, e a mi servo: haz esto e lo hace. Lo qual, oindo Jesús, se maravilhou de él, e vuelto dijo a las gentes que le seguían: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. E vueltos a la casa, y vueltos a la casa, encontraron el siervo que estaba enfermo, sano. Amém? Deus Padre, Deus Hijo, Deus Espírito Santo. Senhor, le agradecemos por essa noite, por as vidas que adentraram esse santuário, Pai. Viemos hoje aprender de Tu palavra. Abre nossos ouvidos, Senhor, espirituais. Abre-nos. Nós outros é que temos que abrir, Padre. Me perdona, Senhor. Nós outros que temos que abrir com o nosso livre arbítrio, Senhor. Nós outros é que devemos, Senhor, querer escuchar Tu palavra. Tu palavra é boa e é agradável, Senhor. É uma fuente de água viva, Senhor. E nós outros é que tenhamos que desejar saciar nossa sede dessa fuente, Senhor amado.
Es por eso, Padre amado, que muchos tienen sed y no saben de qué, Padre amado. Porque solamente tu palabra, agua viva, es que mata la sed, que sacia la sed de nuestro espíritu, Padre. Padre, aquí hoy iremos entonces tomar un poquito de tu agua, Señor, para saciar nuestra sed de conocimiento, nuestra sed espiritual, nuestra sed de Jesús. Padre, capacita-nos nesse momento, Senhor. Capacita-nos, Pai amado. E que tu Espírito Santo, que já é presente nesse lugar, pueda então falar com a igreja, Senhor. Aleluia. Padre, em nome de Jesucristo, não hablo eu por sabedoria humana. Não quero falar eu por mis lábios, por minha boca, por meu pensamento ou por meu coração e alma. Mas que tu Espírito Santo, que ministrou esta palavra no meu coração, siga ministrando a palavra a tu pueblo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Para te vive. Glória a Jesus. Amém? Nós todos buscamos autoridade, respeito, liderazgo. Isso está na maioria dos homens. Sim, amém. Verdade. Eu creio que 100%. Sim, verdade. Amém? Amém. Pero que para realizar a obra de Deus, necessitamos buscar a autoridade espiritual. Amém. Para realizar, para ser a obra de Deus, necessitamos buscar autoridade espiritual. Amém. Não é autoridade humana, Amém. é autoridade espiritual. Glória a Deus. Amém? Amém. Autoridade espiritual. Então a pergunta é: como ascender ou conseguir esta autoridade espiritual? Amém. Como receber, como ganhar, como obter essa autoridade? Qual é o caminho para essa autoridade? Amém? Qual é o caminho? Vamos falar então, segundo o Espírito Santo. Aleluia. Primeiro, a autoridade espiritual se busca em Deus. Amém. Se busca na presença de Deus. Não há outro caminho para receber a autoridade que não seja de Deus. Amém. Autoridade espiritual. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Um centurião era um homem revestido de autoridade. E vai em busca e se acerca então da maior autoridade que tem em los cielos, e na terra e baixo da terra. Amém. El centurião era um homem de autoridade. E ele foi buscar a maior autoridade que ele. Ele foi buscar a Jesus Cristo. Glória a Deus. Mesmo sendo uma grande autoridade reconhecida por todos, este centurião sabia que em Jesus Cristo estava a maior autoridade que naquele momento existia na face da terra. Amém? Ele era um homem de autoridade, um homem que dava ordens. Só que na necessidade dele, ele já teria escutado a palavra de Jesus Cristo. Ele foi buscar onde? Na fonte da autoridade. Amém. Ele foi na fonte da autoridade. Vemos a autoridade desse homem, então, do centurião, pois era homem respeitado, Amém. hasta pelos ancianos dos judeus. Amém. Sim. Às vezes lemos essa palavra e lemos assim, não? Ancianos, né? Ancianos dos judeus. Foram eles que por ordem de los centurión fueron buscar a Jesus. Los ancianos de los judíos. ¿Saben quem eram os ancianos de los judíos? Abajo
solamente del sumo sacerdote. En la sinagoga, en el distrito, en el sinédrio, o más alto cargo era el sumo sacerdote. ¿No es verdad? ¿O no estoy equivocado? ¿Es así? Abajo del sumo sacerdote estaban los ancianos. Como congreso. Hermano, ahora se mira a autoridad de ese centurión y al respecto de él. Los ancianos obedecieron la orden de él y fueron a buscar a Jesucristo. Yo creo que esto nadie sabía. Porque leemos así, ¿no? Ancianos, ¿eh? Amén. Los ancianos estaban solamente abajo del sumo sacerdote. Los ancianos entonces, ¿qué fueron? Mira, estaban empezando a mirar la autoridad de este hombre, comprender. ¿Saben por qué les sabían? Porque él creía. Él creía en Dios. Era un hombre que creía, creyente. Y sabía que Jesucristo tenía toda la autoridad en el mundo en ese momento. No libro de San Mateo 28, 18 dice: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el centurión sabía de eso, pero que nosotros no sabemos. reconocemos entonces que Dios es la fuente de toda autoridad. Amén. Si usted necesita de autoridad espiritual, entonces busque entonces en Dios, pues Él es la fuente donde emana, sale toda autoridad. Segundo, autoridad es se confirma una autoridad a través de su obediencia. Se confirma una autoridad a través no lo que manda, no lo que ordena, mas lo que obedece. Amén. Sí. Amén. Mira, voy a leer otra vez aquí para comprender bien. Y Jesús fue con ellos, mas como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él diciendo: Señor, no te incomodes, que yo no soy digno que entres debajo de mi tejado, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. Como él no sintió digno de ir a Jesucristo y le envió, significa que él tenía respeto por los amigos. Así como los amigos respetaban la autoridad de él respetaba a sus amigos. Él miró que los amigos eran más dignos do que él, que los centurión. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mis soldados y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz, y esto lo hace. El centurión acordó de que sus subordinados deben obediencia a él. Del mismo modo, el centurión debería obediencia a Jesús. Amén. Pues no se vio digno de recibir tan gran autoridad en su casa. ¿Comprendieron? ¿Están comprendiendo? Bastando Amén. apenas una palabra o orden de Jesús para su siervo sanar.
Mira, Dios crió al mundo por la palabra. Amém. Haga só, tudo por la palabra. Este hombre tenía esa sabiduría, Amém. Para entender. que no era necesario Jesucristo adentrar la casa de él, Amém. porque no se sentía digno, más que una palabra iba a sanar al siervo de él. Glória. Amém. Santo. Aleluia. ¿Ya? Una sola palabra. La obediencia que Jesús vio en ese hombre y la obediencia que le dio en los ancianos y en los amigos del centurión, o sea, Jesús vio claramente el respeto que había en aquella situación. Todos obedeciendo y respetando sus superiores, empezando por el centurión. Hubo una orden de obediencia y respeto. Los ancianos no contestaron, Sim. Não. no contestaron el centurión. Y estaban, eran los ancianos. Sus amigos también. Aleluia, santo. Y el centurión sabía la autoridad del cambio de Jesucristo. Entonces miramos que no hubo, ¿por qué yo voy? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Será que es bueno? Yo no creo. No encontramos la palabra de duda aquí en ese texto. No existe una sola palabra de duda aquí. Es pura obediencia. Nadie contestó a nadie. No hubo ninguna contestación, no desacuerdo, no hubo ninguna duda, no hubo ninguna desobediencia. ¿Por qué? Pura obediencia a autoridades, si no, el milagro no tenía pasado. Aleluya. Muchos no reciben su milagro por pura desobediencia. En cuanto la iglesia de Jesucristo, que está en la faz de la tierra, no conocer o a obediencia, va a seguir sufriendo. En cuanto nosotros, hombres que hablamos que somos hombres y mujeres de Dios, no obedecer sin contestar, no saberemos nunca, llegaremos al nivel de autoridad espiritual. Aleluia. Santo. Aleluia. Para llegar arriba, no puede ir volando. Hay una escalera. Sim. Processo. Y esa escalera es un proceso. En cada grado, ¿cómo habla? En cada grado hay una prueba. Exatamente. Aprovado. Y la prueba principal y única para conseguir autoridad es obediencia. Amém. Sim. A Biblia dice que Jesucristo fue obediente. Obediente hasta la muerte en la cruz. Amém. Aleluia. Mira, el Hijo de Dios, la Biblia habla que fue obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz, que era la muerte más humillante que existía en la época. Amém. Sim. Ahora nosotros contestamos para limpar un baño, contestamos un ensayo, contestamos una alabanza, contestamos un horario, contestamos sobre el diezmo, contestamos a palabra, contestamos todo, Cuestionamos. cuestionamos todo. Por quê? ¿Por qué así? ¿Por qué de así? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Não somos ninguém. Estamos comprendiendo. Aleluia. Aleluia. Santo. O maior ejemplo de autoridad y la mayor
autoridad, fue o mayor y es o mayor ejemplo de obediencia para nosotros. Aleluya. Gloria. Amén. Si nosotros queremos, Amén. quisiéramos recibir autoridad, imitemos entonces a Jesucristo. Amén. Aleluya, bendito Jesús Santo. Solo imitar a Jesucristo. Amén. Yo prediqué otro día, hablé, fue martes que hablé, yo creo, que ¿cuál fue la palabra de Jesucristo durante su juzgamiento? Marche, tú lo dices. Cuando fue hablado, tú eres el rey de los judíos, ele simplesmente abriu a boca e habló. Tú lo dices. Tú lo dices. Después, Padre, perdona. No sabe o que estão fazendo. Amén. E será que nós hacemos assim quando alguém nos pega? Juicio, Dios. Queremos juicio. Queremos que mate. Deus mata, manda um raio do céu. Manda um raio, Senhor, mata. Vai pagar. Vai ver. Deus vai fazer minha justiça. Aleluya. A maior parte habla isso. Amén. E depois, qual foi a outra palavra que ele falou? Padre, obediência. Em tus manos entrego-me. Está consumado. Papai, acabei minha tarefa na terra. Me receba agora. Obediente hasta la muerte. E la morte en la cruz. Nosotros, ¿por qué que tiene que ser así? ¿Y por qué esa color? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué así? Y hablo nosotros. No, yo no gusto de eso, no. Cuestionamos todo. No. Gloria. Amén. La obediencia que Jesús vio en ese hombre y la obediencia que él vio en los ancianos y en los amigos del centurión, o sea, Jesús vio claramente el respeto que había en aquella situación. Como hablé, ¿no? Voy a leer otra vez. Todos obedeciendo y respetando a sus superiores, empezando por un centurión. Ese ejemplo sirvió para ilustrar, para mostrar, para enseñar que la mejor forma de recibir autoridad es obedeciendo. Para recibir autoridad es necesario ser obediente, pues ningún desobediente es digno de recibir cualquier tipo de autoridad, sea en la casa de Dios, sea en la vida secular. Ningún superior jamás va a delegar autoridad a un desobediente, a uno que no cumple con su obligación. En el trabajo, yo quiero ascender, yo quiero crecer. Llega tarde, responde mal los jefes, contesta cualquier cosa, hace cara de limón. Ei, aí, usted que es cristiano, tiene que hacer la diferencia. Porque hablo siempre, ¿no? Aquí dentro de la iglesia es muy bonito. Saco, gravata roja, pelo cortadito, todo bonito. ¿Y allá? ¿Cómo está tu comportamiento? Hermano, no adelanta. A
una cosa que no es ganándose ser obediente solo dentro de la iglesia y quedar ahí halagando pastor o a la autoridad. No. A autoridad espiritual viene de Dios. Dios mira usted en tu trabajo, Dios mira usted en todo. Amén, aleluya. Dios mira todo, hermano. Y Dios, hermano, puede conceder autoridad para usted. Sí. Si usted estiver desobediente, Deus até pode conceder. Só que vai ser um peso tão grande para você essa autoridade. Vai ser um peso tão grande. Porque a Bíblia diz: quanto mais é dado, mais é cobrado. Amém, sim. Amém? Aleluia. Amém. São Lucas 16:10 habla: El que es fiel em lo muy poco, também em lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, também lo más es injusto. Ah, Dios. Lo que es fiel en lo poco, vai ser fiel en lo mucho. Lo que é infiel en lo poco, você pensa que vai ser fiel quando tiver mucho? Algunos hablan de dízimo, né? Não, eu só recebo tanto e não dá para dar-me dízimo. Agora, quando eu tiver mais, vou roubar mais. Irmão, se não dá, se recebe $200, não consiga sacar $20 para dar, quando receber 500 vai sacar 50? Não me hable disso, irmão, que é mentira. Aleluya. Y nosotros, conocedores de la palabra de Dios, nosotros y aquí en esta casa, usted no me habla que nunca escuchó esto, que no habla de ignorancia, ¿no? Ignorante, ¿no? Porque yo hablo la verdad. Ahora, ¿quién va a tener que dar cuenta con Dios? No soy yo, no, hermano. Tu vida, tu sangre no va a ser cobrado da mano desse pastor enojado, como muitos hablan. Soy enojado, sí, hermano, porque hablo la verdad y muchos no gustan de oír. No gustan de oír la verdad. ¿Sabe por qué? Porque la verdad, hermano, es como un dedo en la herida. ¿Dónde? Mario hizo un trabajo ahí en el dentista hoy. ¿Usted me permite, Mario, meter los dedos en su diente ahí ahora? Yo voy a meter el dedo, ¿puedo? Y si yo tocar ahí en ese diente, ¿qué va a pasar? ¿Doler, no es? Así es cuando la palabra da verdad confronta al pecador. Amém. Sim, Senhor. ¿Están comprendiendo? Amém. ¿Aprendiendo un poquito hoy? Aleluya. Amém? A autoridade também é conquistada por el buen testemunho. Amém? Por el buen testemunho. Las personas dessa cidade, las personas de la comunidad, daban testemunho a respeito de la buena conducta del centurión. Sim. Versículo número 4 y 5 habla así: y viniendo ellos a Jesús, rogándole con diligencia, diciéndole, porque el centurión es digno de concederle esto, porque él ama nuestra nación, porque él ama nuestra nación, porque él nos edificó una sinagoga. Útil. Era buen testemunho del centurión. Ele ama essa cidade. E como que sabiam que o centurião amava a cidade? Não porque o centurião falava, eu amo essa cidade. Por suas obras.
Y una obra linda de ese centurión, construyó Una iglesia. una iglesia. Sí. Ele ama tanto essa cidade que nos deu uma igreja. Amén. Esse é um homem digno, Jesus, de receber esse milagre. Amén. Amén. Gloria. Sí, E eu creio que nunca vocês escutaram essa palavra dessa maneira, né? Sobre autoridade. Sempre sobre os milagres, né? E por fim, Gloria a Dios. Aleluya. o próprio Maestro Jesucristo deu testemunho a respeito daquele homem. El mejor. Jesucristo deu testemunho del centurión. Amén. Sí. No hay otro como él en el Ya. Mira, verso número 9. Lo cual, oyendo Jesús, se maravilló de él y vuelto dijo a las gentes. Sí. No habló a Francisco, a Picone. Habló al pueblo. Habló al pueblo, a la gente que le seguían. Y eran multitudes. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Gloria. Jesucristo falou isso de um centurião. Sí. Mira, ni todo Israel eu encontrei um homem com tanta fé como esse. Jesucristo testemunhou, deu testemunho da fé del centurião para a multidão, para a gente. Amén. Buen testimonio. Su testemunho de vida testifica a respeito de sua autoridade. Amén. Su testemunho de vida, Su obra. sua obra, vai testificar, vai provar sua autoridade. Compreenderam? Aleluya. Compreenderam? Amén. Então, a autoridade não é imposta, não é mandar, é obedecer. Gloria a Dios. Muitos se equivocam, né? Pensa que a autoridade Me gusta mandar. a autoridade, irmão, não existe aqui. A autoridade existe aqui. Compreenderam? Amén. A autoridade é encontrada aqui. Não na soberba. Amén. Já vou concluir, Amén. porque é curto para guardar. Amém? Se não hablo muito, você se olvida. Então é curto, assim, pouquinho, para guardar tudo. Amén. Concluyendo, y vueltos a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Cuando volvieron para casa, el siervo estaba sano. Ya no estaba más en su cama. Se tinha calentura, já não tinha mais. Se não estivesse comendo, já estava comendo. Já estava alegre. E pensa a alegria desse anterior, então. O milagro aconteceu em la hora e de la forma como Jesus declarou. Enseñando que Él, Jesús, es la fuente de todo poder y autoridad. Amén. El centurión fue en la fuente.
¿Quieres tener autoridad? ¿Quieres tener autoridad? ¿Quieren tener autoridad? ¿Quieren tener autoridad? Entonces sométase. Sométase a las autoridades. Pues sin lo cual jamás llegará a tener autoridad. Aplauda a Jehová.